ya sabes cómo son las madres, sin saber yo nada, ¿eh? Y Javier le dijo, no, estése tranquila que su hijo va a acabar triunfando. Los momentos de UEFA son importantes, los goles, la gente siempre me recuerda el de Olympiacos, algunos el de Auxerre, de punta, pero y a mí, yo siempre digo que a mí me hicieron creer que era mejor de lo que era. Y hago el primer gol y voy para el banquillo y les digo, ya ha vuelto mi hermano, ya estoy aquí. Yo cuando perdíamos, estuviese bien, estuviese mal, no salgo de casa, o sea, no salgo. Y había silencio de funeral, de haber perdido algo histórico, la verdad. Me hubiese gustado jugar contra Messi. Pienso que es una buena oportunidad para completar el círculo. Esa memoria es la que ha permitido que cada persona que yo veo que se acuerda de mí me esboce una sonrisa del pasado. Lo que nos tiene que hacer es sentir orgullosos de todo lo que hicimos, pero que ahora no nos va a dar nada. Puedes decir, yo viví esto, lo disfruté, pero ahora no está ni esa camiseta que tú tienes ahí de Felipe, estoy en otro sitio, no llevo la 10, ni Joka con el número 6, ahora juega con el 16 Aitor Sanz, juega con el 10 Nacho Gil, juegan otros jugadores. Y esos tienen que empezar a escribir una historia y decir, joder, el Tenerife estuvo aquí, pero estuvo. Ahora estamos donde estamos y es la camiseta de primera red que te tendré que regalar una para que la pongas por ahí. La pondremos, sí, señor. Tenemos el privilegio de recibir a una de las figuras más relevantes en la historia del Club Deportivo Tenerife. Fue el encargado de portar el dorsal 10 en la década dorada de los 90, fue el gran capitán, máximo goleador también en competición europea, entrenador, director deportivo y ahora presidente. Él es Felipe Miñambres. ¿Qué tal? Bienvenido a las Voces del Tete. Muchas gracias por la invitación y bueno, contento de estar aquí contigo. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué después de tocar el cielo, dejando recuerdos tan dulces, afronta este reto? Bueno, porque surgió, no fue algo premeditado, sino que viene como consecuencia de otra situación, de una situación bueno, que se dio extraña, que no se suele dar en el Levante y a partir de ahí se va desencadenando un poco todo. Recibo la primera llamada después de la rueda de prensa de despedida del Levante, recibo la primera llamada de Raiko y a partir de ahí, pues, bueno, estoy mucho con él, me voy mucho con él, con su novia allí en Madrid, con mis hijos, que viven allí en Madrid mis dos hijos, y se empieza a desarrollar, se empieza a crear un vínculo en el que yo pienso, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, incluso en conversaciones con mis hijos, pues yo en realidad ya he estado en primera muchos años, he estado en segunda, he ascendido, bueno, pues no, nada me va a hacer más feliz que tratar de ayudar y de tratar de estar en el Tenerife. Estar en cualquier otro equipo es bonito, está bien, en primera, en segunda, pero el aspecto emocional no es lo mismo en el Tenerife que en otro. Entonces, era una situación que a mí las categorías no me han marcado fuera de lo que ha sido como jugador, sino que no me marcaron pues cuando tuve que ir en segunda B al Rayo, director deportivo, y bueno, consideraba que era una muy buena oportunidad como para tratar de estar en el club, de ayudar al club y de tratar de escribir otra historia, una nueva historia y tratar de llevarle a la historia que en algún momento estuvimos. Claro, entonces, ya por lo que escucho, nadie del entorno, quizás no, pero nunca escuchó una voz interior de decir, ¿pero qué necesidad hay? Pero es que no la tuve esa. Yo cuando acepto las opciones que se me dan, los equipos, los retos, no pienso en lo malo, pienso en lo bueno, no pienso en si va a ir mal o en si eso, pienso en que va a ir bien. Después la realidad a veces te lleva a situaciones diferentes, pero no pienso en eso, pienso en que es un buen momento a pesar del descenso. Pienso que que lo hubiese sido también en segunda si nos hubiésemos mantenido, pero lo que en realidad pienso es que es una buena oportunidad para
para completar el círculo, no, es cierto que no en un principio no venía con la intención no tenía la intención, Raico, de que fuese presidente, pero después se desarrollaron una serie de acontecimientos que ya conoces y al final acabé aquí y de lo que estoy muy contento, la verdad, muy contento, orgulloso, y para mí es un honor representar al club allá donde voy. Dicho esto, y sin ánimo de sonar adulador o pelota, lo que me nace es dar las gracias. Y no sé que no solo a mí, la gente sé que por la calle también lo hace. Y gente que sabía que esta entrevista se iba a producir me ha dicho, dale las gracias. Pues aquí van. Porque claro, estábamos en un momento de agonía y angustia, con el agua al cuello a nivel deportivo, social, institucional, y de repente aparece un rayo de luz de una persona que representa lo más alto que ha tocado el Tenerife en sus más de 100 años de historia y asume las riendas cuando estamos en el barro. Y eso de repente a todos nos cambia la óptica y de decir, ostras, pues igual empieza una nueva vida. Sí, es cierto que mucha gente desde los primeros días, cuando llegué como consejero y venía al estadio de los partidos, mucha gente me paró esos días y ha seguido siendo hoy mismamente un señor aquí que venía a hacer algo del tema de las acciones. Me paré a hablar con él y me lo dijo y bueno, para mí eso es un orgullo bueno, que sientan eso y yo también doy las gracias por todo ese cariño, todo ese sentimiento que he sentido hacia mí desde que he vuelto. Entonces eso no es fácil de vivir, yo me lo hubiese perdido si no hubiese vuelto al club y para mí es muy importante también que lo han vivido mis hijos, que han venido ahora al estadio y han venido a pasar unos días conmigo ahora antes de que empezase la liga y fueron el otro día a Guadalajara y entonces el que ellos lo hayan vivido porque eran muy pequeños cuando yo estaba aquí no se acuerdan, pues también es muy importante, pero sobre todo el sentir eso a cada sitio que voy es para estar yo agradecido por lo que la gente me transmite a mí día a día. Un mensaje que ha mantenido desde su presentación prácticamente, bueno, la presentación no, desde que se confirmó el descenso fue que ahora toca ponerse la camiseta de primera red y que con el escudo y la historia y la UEFA y todas estas historias no se ganan los partidos, ¿no? Y eso me recordaba un poco a una frase de Jorge Valdano, que decía, el fútbol no tiene memoria. No sé si la comparte. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque conmigo ha tenido mucha memoria. Conmigo aquí ha tenido mucha memoria. Y yo me siento que esa memoria es la que ha permitido que cada persona que yo veo que se acuerda de mí me esboce una sonrisa del pasado, de lo que se disfrutó. Hago un Entonces, paréntesis, perdona que interrumpa. Él se refiere, porque claro, le pregunté, ¿cómo va a ser que el fútbol no tiene memoria si si estoy hablando ahora claro, contigo por lo que fabricaron memoria. hace 30 años? Y él me dice, no, pero esa frase la digo con el sentido, dice él, de la más rabiosa actualidad. O sea, si a un entrenador le va mal, Eso como al sí, sí, sí. presidente Felipe Miñambres ahora le va mal, la gente no va a recordar lo que ocurrió en los 90, ¿no? Y entonces a eso se refería él y así lo aclaraba. Sí, sí, claro. Es cierto, pero bueno, no pienso en eso. Yo creo que ellos, si va mejor, mucho mejor, pero Maradona fue un gran jugador y no se va a ser recuerdo y después como entrenador no fue tan bueno. Bueno, era muy difícil ser tan bueno como jugador, pero no, la gente tiene el recuerdo de Maradona de lo que fue como jugador y como entrenador no llegó al nivel a lo mejor, aunque entrenó la selección, que era como jugador. Yo lo que sí creo es bueno, que nosotros tenemos que, como ya dijiste, ponernos esa camiseta, la de primera red, que es la que estamos, pero sí con el orgullo de defender una historia y de defender el tratar de todos los jugadores que han venido nuevos, más Álvaro y el cuerpo técnico, que ya lo han vivido, el escribir otra nueva historia. Y escribir otra nueva historia desde abajo, que es mucho más complicado. Pero yo creo que los jugadores deben de tener el orgullo de que los otros equipos sí van a tener la energía, la fuerza de batir a un histórico del fútbol español. Eso te da un plus más siempre que nosotros a veces lo vivimos al revés, pues cuando enfrentábamos en primera al Madrid, al Barça, y ellos deben de tener el orgullo que tienen los grandes para defender la historia, la camiseta y el escudo en primera red, pero hay una historia detrás que hay que defender. Cuando acabe esta charla yo me volveré a poner la camiseta de primera red, pero ahora vamos a disfrutar un poquito.
¿Cuáles Sí. son esos recuerdos especiales que quedan en su memoria en el paso por el Tenerife? Ahora, pues, cuando he vuelto, pues voy reviviendo cosas que me recuerda la gente. Ayer en una entrevista, pues reviví el primer día en el Heliodoro, cuando jugamos contra el Athletic de Bilbao, que el campo estaba lleno ya cuando nosotros llegas una hora y media antes a ver el césped, ya estaba lleno. Para mí, claro, los momentos de UEFA son importantes, los goles, la gente siempre me recuerda el de Olympiacos, algunos el de Auxerre, eh, pero es cierto que para mí, yo lo recuerdo a veces, más que un momento que los ha habido en muchos y las victorias sobre el Madrid, en el Nou Camp, también me parece que empatamos un día, una jugada mía que mete de Leticia. Bueno, ha habido muchos momentos, sobre todo recordados contra los grandes. Yo hice un hat-trick aquí contra el Español. Bueno, hay momentos especiales, pero para mí lo más importante y lo que marcó mi carrera fue el cambiar la opinión de la afición respecto a mí. De una primera temporada en la que era criticado, en la que era criticado porque jugaba mal, es cierto, porque no estaba dando lo que se esperaba de mí, de un jugador internacional, de un jugador bueno, que en poco tiempo, me parece que hice 11 goles mi primer año en primera en el Sporting. Entonces, claro, vienes con una aureola, se apaga una cláusula y yo en ese primer año no respondía a las expectativas, quizás hasta el final. Entonces, para mí, haber cambiado la opinión de toda una grada, de toda una afición, porque yo algunas veces también cuando paso por ahí ve la gente y me dice, pensábamos que nos habían dado un tranque contigo. Y, y entonces, eso es para mí lo más importante y lo que da valor al cambio, a la carrera, porque ese momento no es fácil de vivir, no es fácil de superar. Y eso, bueno, pues para mí fue el momento más importante cuando cambié y después pasó a ser Clemente Cabrón, Felipe Selección. Entonces pasé de ser criticado a ser alabado y sobre todo a que pidiesen mi inscripción en las listas de la selección española. Vale, yo quería empezar por lo bonito, pero vamos a empezar por esas dificultades. Si no me equivoco, Javier Pérez tuvo una conversación con tu padre en la que le dice, tranquilo, que tu hijo triunfará en el Tenerife. Igual no se Sí, sí, esperaba todo esto, ¿eh? con mi madre, que en paz descanse. Sí, Ella sí, como iban a todos los partidos fuera, pues entonces un día se lo dijo, le dijo, no, Javier, sácalo porque está sufriendo, porque tal, bueno, ya sabes cómo son las madres, sin saber yo nada, ¿eh? Y Javier le dijo, no, estése tranquila que su hijo va a acabar triunfando. Eso no es fácil, lo que dijo Javier. Ahora quizá en este momento en el que todo el mundo cambia, cuando no te va bien a la primera, ya buscas otro equipo donde se den las circunstancias para que te vaya bien. En ese momento, con mi juego, con ayuda de compañeros, con ayuda de entrenadores, cambiaron las circunstancias, no me cambié yo de sitio para cambiarlas y eso da muestra de, bueno, pues, de que él tenía una gran confianza en mí y que al final tuvo razón. muchos compañeros de esa época, de entre el 89 y el 91, sí que recuerdan que fue complicado a nivel mental, por así decirlo, para ti, que venías con eso ya lo has dicho, con un estatus, con un prestigio de primera y de repente ver que las cosas no salían bien, pues fue duro y tuvieron que hacer ahí un poco de apoyo moral, pero ¿cómo se pasa de casi estar en la rampa de salida a convertirse en un estandarte del club durante una década? Pues eso para mí fue, pues, yo siempre he tenido la idea o sea, yo en mi familia tuve un tío que era portero, había jugado en segunda en el Levante, había estado, y yo mi idea era triunfar en el fútbol. Entonces yo sabía que se podían circunstancias, pero nunca había vivido una circunstancia negativa. Yo todo me había ido más o menos de cara, aunque empecé abajo en tercera en el Astorga, pero a los sitios donde iba triunfando. Y llegué aquí y me encontré con una nueva realidad que no había vivido en toda mi carrera, ni de niño, ni amateur, ni profesional, que era encontrar la crítica periodística, la crítica de la afición. Y eso, bueno, pues ya te digo, yo soy una persona pero no solo ahora, yo cuando perdíamos, estuviese bien, estuviese mal, no salgo de casa, o sea, no salgo. Lo tenía que sufrir mi mujer en sus momentos, mi familia.
Y eso me costó porque para mí fue difícil, pero ya te digo, conté y sobre todo para mí hubo un momento en el que yo cambié mi visión, que fue cuando hubo un cambio de entrenador, me parece que se fue Miera y Ivo Solari, y en ese periodo estaba Añito de entrenador y yo me lesioné en un entrenamiento. Y yo cuando me lesiono, viendo el fútbol desde arriba, viendo el fútbol desde la grada, desde tribuna, cambió mi visión. Tú cuando estás abajo en el fútbol a veces no encuentras los espacios y no encuentras tu sitio y no sabes cómo moverte. Yo desde arriba lo veía y decía, no puede ser que yo haya jugado tan mal todo este tiempo. No puede ser, o sea, desde arriba tenía otra visión diferente de lo que pasó. Y cuando yo me recuperé, me fue dando entrada poco a poco el Indio y un día hago un gol, me parece que a la Real Sociedad en los últimos minutos, me hacen otro penalti, o sea, empiezo con pocos minutos, pero empiezo a tener importancia en el equipo. Y a partir de ahí ya supone un crecimiento para mí en lo futbolístico, porque después con el Indio Solari, a pesar de que lo echan y que no ganábamos mucho, yo me identificaba mucho con la forma de entrenar, era todo muy competitivo, me identificaba mucho con lo que hacíamos. Entonces, bueno, después ya la llegada de Jorge para mí ya fue, y de Ángel fue abrírseme todas las ventanas, abrírseme otra visión global del fútbol, de cómo jugar, de no tener miedo a nadie, de ir a presión y al contrario, de ser agresivo. Entonces, todas esas cosas surgen para mí desde que me lesiono. A veces las lesiones uno lo ve como algo malo, que es normal, pero a mí en ese momento me sirvieron como para tener otra visión y otra perspectiva que no tenía desde abajo. Ha hablado de Valdano y Capa. ¿Qué le aportaron a un Tenerife que estaba al borde del abismo? Y en concreto a Felipe Miñambres, ¿qué le aportaron esa dupla? Para mí fue todo, o sea, fue un cambio total, un cambio de vivir como un pequeño, a pesar de ser pequeño en primera división, y de sentirlo, porque al final lo acabas sintiendo, a no tener miedo a ir a ningún sitio, a ningún campo y contra ningún rival, a afrontar los partidos igual jugados contra el Racing de Santander que contra el Real Madrid aquí en el estadio, contra el Barça, que en ese primer año, en esos primeros 8 partidos nos tocó. Entonces, nosotros además teníamos jugadores de talento y eso nos abrió. Hay un libro que el otro día cuando estuvo aquí Jorge la última vez, a ver si lo vuelvo a conseguir y lo regalo por ahí porque son esos primeros meses que estuvieron aquí y habla un poco de eso. Y para mí significó abrirme a un nuevo espacio, un nuevo mundo en el sentido de la confianza interior. Te la transmiten ellos y a mí, yo siempre digo que a mí me hicieron creer que era mejor de lo que era. Era un buen jugador, pero eso me dio libertad para hacer muchísimas más cosas de las que quizá haces cuando estás encorsetado, cuando tienes miedo al error por si te hacen una contra, cuando tienes miedo a expresarte, sobre todo a los jugadores de talento como yo era, el expresar lo que uno siente en el campo. Y cuando tuve esa charla con él, él no recordaba la frase, pero sí que me dijo, me siento identificado con ella, aunque no la recuerdo. Y lo que yo le decía era que él le transmitía a los jugadores que la gente que les venía a ver jugar, un día dijeran, yo vi jugar a Felipe, Redondo o Dertisia. Sí, y vernos jugar bien. Claro, Porque, con orgullo, claro, no. claro, sí, porque es que yo, pero no solo a mí, yo creo que a la generación que tuvimos la suerte de compartir esos años con ellos, nos cambió la visión sobre eso. Nos cambió la visión también para tratar de transmitirla, porque yo siempre lo hablo, cuando uno llega a un equipo a falta de 8 jornadas y teníamos muchísimos negativos, estábamos muy abajo, lo normal que hace cualquier entrenador es dice, bueno, vamos a meternos atrás, a ver si pillamos una a la contra y somos capaces de ganar. Y ese no fue el primer partido, fue contra el Valencia aquí, que yo hago el primer gol de Jorge y Ángel, lo hago aquí en el estadio, un centro que baja Pizzi y que yo empujo con la puntera. Y ese día me dirigí a ellos también, porque ellos se metían conmigo, porque habían estado en el Canal Plus. Y yo empecé la temporada, empecé bien, haciendo goles, hice contra el Depor, hice contra el Albacete, hice 2 o 3 goles chulos que ellos ponían ahí entre los mejores goles de la jornada. Estaba Nacho Levin y entonces ponían los mejores goles. Y entonces cuando llegaron empezaron a picar un poco y, no, pero
tú que cambió, vino tu hermano a mitad de temporada, no eres tú el que está aquí jugando. Entonces algo pasó, mira a ver si vuelve tu hermano y empieza a meter goles otra vez y tal. Y hago el primer gol y voy para el banquillo y les digo, ya ha vuelto mi hermano, ya estoy aquí. Y nada, y entonces ellos, a toda esa generación, nos abrieron una situación de ver el fútbol de otra manera, de sentirlo de otra manera y de tratar de vivirlo sobre todo sin el miedo. Y bueno, y yo perdí partidos de esa forma, pero me acuerdo siempre de cuando unos Santander que tuvieron mala suerte, el Barros, goles en la raya que nos salvaron en la línea. Y yo fui del partido y digo, joder, hemos perdido, pero qué bien hemos jugado. ¿Sabes? Es difícil, pues, esto te pasa muy continuo, ¿no? Pero después de ganar muchos partidos, perder un día, al final a la larga sabes que todo eso va a tener el éxito que uno espera. Esta conversación a la que estoy haciendo referencia con Valdano se produjo estaba en el Celta. Y él me comentó como que hacía poco, desde esa conversación, había estado invitado en un evento que organizó allí del Celta. Y entonces, bueno, esto viene a que él decía que para él, 30 años después de haber sido entrenador de sus jugadores, que siguiera teniendo contacto y que le llamaran para alguna vez pedir algún consejo, oye, para hablar, ¿no? Para hablar de fútbol, lo que fuese, para él eso era como lo más bonito que le había dejado esta etapa en el Tenerife, en concreto en ese caso, ¿no? Y mi pregunta viene, después de asumir la presidencia, ¿has podido hablar con él? Yo no, sí, bueno, vino aquí a un acto de la Caixa y estuvimos juntos y después cenamos juntos. Él se quedó ahí en el Mencey y estuvimos juntos. Yo normalmente, cuando he tenido que tomar alguna decisión de esto, a veces le llamo y le consulto. Y él siempre me dice, haz lo que te dice el corazón. Decide lo que escucha el corazón y lo que te dice. Yo quedó una amistad después de esto y a él a veces lo veo allí cuando estaba en otros equipos y a veces nos quedamos allí en Madrid en el hotel y coincide con él en el mismo hotel que está, o sea que tiene su oficina y entonces sí que hablo y eso sí coincidió cuando yo estaba en el Celta, lo llevamos a unas charlas que se llama fútbol de salón, que había que iban diferentes entrenadores también de baloncesto, del bosque, bueno, diferentes personas importantes. Y él sí, siempre que puede, está dispuesto. Y con esto de la Caixa también me pidieron un poco de ayuda y estuve y cené con él. Para mí, bueno, estuve en la charla con él un rato y con el presentador que era Sardá y es una alegría estar con él, es una alegría y bueno, y para nosotros, para mí, por ejemplo, personalmente, aparte de alguna cosa material que me dio, como una camiseta del Mundial que ganaron en México, el contar con sus experiencias es una gozada para mí. Con él llegó la primera clasificación europea, fueron dos. Con él no se llegó tan lejos que en la segunda, pero si tuviera que quedarse con una, ¿cuál sería? No me tengo que quedar con una, me puedo quedar con las dos, que las viví las dos. Y son diferentes. La primera nos tocó la Juve en una eliminatoria complicada, aunque aquí hubo un momento que les complicamos. Allí la segunda parte nos mató con Ravanelli, pero después aquí, bueno, hubo momentos que nosotros estuvimos para hacer el 2-0 y bueno, pero era complicado. La otra, tuvimos unos rivales un poco más asequibles, asequibles en algún momento, de nuestro nivel un poco inferior, ya que les ganamos de otro, y la Juve nos cerró el camino, nos cerró el camino esa vez. Después la que tuvimos fue la del Lazio, que esa sí que fue muy dura y histórica, pero bueno, llegar a semifinales, la primera experiencia, ya pasar el día de la Auxerre fue épico, porque había aquí, era 2-2, y el Auxerre hacía que no perdía en su casa muchísimo tiempo, era un estadio muy complicado en Europa en esos momentos, con Guy Rousse, de entrenador, y pasar allí, aparte fue épico del tema de lo de Agustín, con Pierre de portero, con todas las circunstancias que hicieron épica ese pase, pero es cierto que la otra, quitando la Lazio, el resto fue, nosotros consideramos que teníamos argumentos, incluso para la Sal que nos ganó, pero sí que en esa semifinal pensamos que teníamos argumentos como para llegar a la final. Sí, por ahí va un poco lo que quería comentar ahora al final. Bueno, no sé si lo sabe que es el máximo goleador en Europa del Tenerife junto a Juan L con 5 goles cada uno. Si yo tuviera que quedarme con dos momentos, no sé si coincide.
sería el gol de Auxerre en Francia, que significa pasar por primera vez una eliminatoria europea, y el segundo, el de la semi de penalti contra el Schalke, porque significa dar un pasito casi a la final. No sé si coincide y cómo se vivió en primera persona esas dos situaciones. Esas son los pelos de punta, pero la gente me recuerda a Olympiacos porque es un gol, bueno, y yo de tratar de, ya se lo había metido a Lopetegui, no desde tan lejos, y sobre todo porque yo si lo pienso, si lo llego a pensar en ese momento no tiro. Para mí estaba muy lejos y yo no tenía tanta fuerza en la pierna como para llegar desde tan lejos. Mi musculatura, mi cuádriceps no era tan fuerte. Pero bueno, tiré y fui capaz de meterlo. Es cierto que el primero es muy importante. Yo había tenido una buena eliminatoria, había metido también aquí en casa una gran jugada de Redondo que acabo definiendo yo y me habían hecho el primer penalti que metió Pinilla en Herradura. Entonces, claro, el gol de allí da un pase, aparte hizo un buen partido, incluso cuando nos quedamos con 10, ese es histórico porque, como tú dices, para mí ese está. Y el de Schalke también, yo coincido, el otro es quizá espectacular, fue una locura ese partido en Grecia, fue espectacular, pero el del penalti aquí sí marcaba el... Aparte yo no solía tirar los penaltis, pero sí que esa semana, yo para tirar los penaltis tenía que estar bien mentalmente y sobre todo haberlos ensayado durante la semana. Y esa semana me quedé ensayándolos, no sé por qué, porque normalmente tiraba yoga y me quedé ensayándolos y no aparecieron mucha gente por ahí cuando el penalti y entonces cogí yo el balón y digo, bueno, lo voy a tirar yo y tenía claro dónde lo iba a tirar. La verdad es que tenía claro dónde lo iba a tirar, me resbalé, pero lo tiré donde tenía la idea de tirarlo, que era con el interior a la izquierda del portero. Y sí que marca porque pensábamos que ese gol, que fue un penalti a Juanele de Olazón, sí pensaba que nos podía dar. Después tuvimos algunas bajas, pero sí pensaba que nos podía dar para pasar la eliminatoria y para llegar a la final. Todos coinciden en eso, ¿no? Que la sensación era de que la final era posible. Además, si tenemos en cuenta que en esa época la final de la Copa de la UEFA era además a doble partido, pues es que fue una pena no poder ver una final de Copa de la UEFA o de competición europea en el Heliodoro. Pero me voy a Alemania, Park Stadion, todos los compañeros coinciden en el silencio que había en el vestuario. Sobre todo la palabra que usan para definir aquello es silencio. ¿Qué sintió cuando escuchó el pitido final? Era un desastre porque yo me acuerdo que tenía unas escaleras eléctricas que te llevaban hacia los vestuarios. Sobre todo tuvo una Chano al final. Chano tiene una de cabeza que se va afuera, que era, ya llegar a la prórroga. Nosotros es cierto que no estuvimos en un nivel alto, pero sí como para pasar y la tuvimos al final con Chano. Estaba en el Celta y fui a ver el Schalke, no me acuerdo contra quién, ya no está en el mismo sitio, es el estadio viejo donde jugamos y fui a verlo, está en la ciudad deportiva, están allí medio las gradas. Sí, yo siento silencio, pero el silencio también, que ellos estaban celebrándolo, pero yo sentía un silencio de que había un silencio en todo el estadio, de que había silencio de funeral, de haber perdido algo histórico, la verdad. No sé si aquí estará de acuerdo. Y el Tenerife, o mejor dicho, no el Tenerife, el entorno, sobre todo mi generación, que vimos aquello siendo niños, casi adolescentes, algunos, ¿no? Mayores que yo, si estamos pagando aún una deuda emocional por todo lo que se vivió en los 90 y en concreto por haber jugado unas semifinales europeas. No, yo creo que el problema es cuando uno se piensa que todo es igual, pero no solo pasa en Tenerife, pasa en grandes clubes que parece que, o sea, lo que pasó nos tiene que dar una energía, pero no está ya. Entonces, el estar, no, que yo fui, la palabra es fui, es pasado. Entonces, no, lo que nos tiene que hacer es sentir orgullosos de todo lo que hicimos, pero que ahora no nos va a dar nada. Yo ya lo he dicho en más ocasiones, o sea, nosotros llevamos 6 puntos porque ganamos los partidos, no por ser un club centenario, tener un estadio centenario, por haber jugado la semifinal de la UEFA, no nos da ningún punto. O sea, nos dan 3 puntos, no empezamos con 3 puntos más o con 4.
Entonces, a veces es un poco, digamos también, un poco hacer de menos al rival. Viene el Almería. Si nosotros le hacemos de menos, estamos fastidiados. Desde el primer aficionado al último, desde el utillero, desde la gente incluso que estamos en el club y que pudimos vivir situaciones mejores, estamos equivocados y estamos dándole una energía y estamos dándole algo que no tienen a los rivales. Nosotros los tenemos que tratar desde la humildad, desde ver que estamos lo mismo que ellos. O sea, el Mérida en este momento está en la misma categoría que nosotros, igual que en otros momentos estuvo en primera como nosotros o en segunda como nosotros. Ahora vamos a Pontevedra, pues también en su historia estaba en primera. El toque que nos toque, nosotros estamos a su misma altura. Para estar a la altura diferente tenemos que ganar partidos, tenemos que ganarlos a ellos y después tenemos que ascender. Y entonces ya, pues los que queden en primera red serán menos que nosotros, pero ahora mismo estamos a su mismo nivel. Y yo creo que no solo aquí, sino en general, cuando tú pierdes esa perspectiva, perjudicas más que ayudas. Porque uno no puede estar, puedes decir, yo viví esto, lo disfruté, pero ahora no está ni esa camiseta que tú tienes ahí de Felipe, estoy en otro sitio, no llevo la 10, ni Joka con el número 6, ahora juega con el 16 Aitor Sanz, juega con el 10 Nacho Gil, juegan otros jugadores. Y esos tienen que empezar a escribir una historia. Y es una buena historia la que pueden escribir, empezando en primera red. Pero los aficionados tienen que pensar lo mismo. Desde la humildad, vamos a estar juntos, a escribir una nueva historia. Y lo que tenemos ahí, entras en YouTube, yo a veces a los chicos cuando voy a los campus, claro, me conocen. Ahora me conocen porque soy presidente, pero no, ellos no me conocen a mí como jugador. Entonces siempre digo, mirad YouTube. Está bonito para ver YouTube o ver jugadas que ponéis en algunos sitios de antiguas y decir, joder, el Tenerife estuvo aquí, pero estuvo. Ahora estamos donde estamos y es la camiseta de primera red que te tendré que regalar una para que la pongas por ahí. La pondremos, sí, señor. Julio Llorente hablaba con él y me hablaba de ese partido después en Alemania. La típica prensa, ¿no? Después del partido que llega el periodista de turno, no se acordaba quién era en concreto, pero bueno, te dice, bueno, Julio, no pasa nada. Ya vendremos el año que viene y superaremos esto. Y Julio hace la entrevista y le dice, mira, si dentro de 25 años el Tenerife ha jugado otra semifinal europea, me das una colleja para que me despierte. Entonces, claro, es complicado y yo creo que incluso ahora más, porque hay unas distancias quizá más marcadas por nivel de televisión. Nosotros hubo un tiempo en que nosotros éramos un club atractivo para la televisión y Javier logró contratos muy buenos de televisión. Ahora es complicado. Nosotros creo recordar que quedamos, no sé si una o dos veces por un año, creo fijo, por delante del Real Madrid. Eso, aún en un año bueno malo del Madrid, no es fácil. Y entonces es difícil. Es difícil porque bueno, es igual, o sea, por ejemplo, equipos como Villarreal que consiguió, nosotros con el Celta conseguimos también una semifinal de Europa League contra el Manchester, la perdimos esa semifinal. Ese año con el Celta de director deportivo fue muy parecido al año con el Tenerife, porque perdimos una semifinal de Copa también contra el Alavés, que nosotros habíamos perdido también semifinal de Copa. Contra ellos. Y contra el Celta. Sí. Y después perdimos la de ir a la final, nosotros contra el Manchester o sea, el Celta contra el Manchester y nosotros contra el Schalke. Entonces yo a veces recuerdo y digo, no, esta vez, aunque seamos director deportivo, no me puede pasar, tenemos que ir a la final. Y justo las dos, el Alavés nos eliminó allí en su casa y el Celta nos eliminó de la Copa. Hablando de esa época, ya para ir avanzando, compañeros como Juanele, Pinilla e incluso Dani, que era más joven cuando llegó en esa temporada, una cosa que recuerdan es el Rondo NBA, que parece que el que puso el nombre a ese grupo de élite era un aficionado al baloncesto. Sí, el Rondo de la NBA y el otro estaba el de la ACB. Ah, vale, esa no se acuerda. Nosotros éramos el de la NBA, entonces sí, yo los tenía como una especie de reglas, el Rondo, y claro, para entrar en la NBA no era fácil. Y nosotros, pues ahí hacíamos
cada vez que le dábamos 3 de 21 a quien sea, la pareja que fuese, ellos tenían que pagar, me parece que eran 2.000 pesetas, estamos hablando de pesetas. Y si le metíamos 3 caños también, después eso era para comidas y eso. Y entonces después alguno, cuando llevaba un tiempo malo y le hacíamos muchas 21 o muchos caños, entonces tenía que bajar a la ACB y de la ACB subía uno a la NBA. Pero eran rondos muy buenos. Muy buenos. Yo a mí siempre me ha gustado hacer, y cuando era jugador disfrutaba, y cuando soy entrenador, que fuesen competitivos los. Ya es bastante competición el que te rían, te vacilen, te pongan unas banderillas porque cuando estás en medio del rondo y te dan 21, pero además tenía esa implicación del dinero de que teníamos que pagar, de que tenían que pagar para ir a comer o a cenar. Y eran rondos, sí, muy buenos. Yo se lo contaba ahora, a veces en el Levante, a los jugadores, pero no lo hacían. Juegan, pero estos eran muy, muy buenos. Unos rondos buenísimos, de una velocidad de pelota muy grande y de cómo te pillas mal reventar, porque claro, encima tenías que pagar y encima te vacilaban cuando te dan 21. Y lo del rondo de esto NBA se ve que intimidaba a los que llegaban nuevos. Juanel lo decía, Dani también decía, madre mía, yo era ahí un menudo, era pequeño y de repente llegaba ahí y Pinilla dice que jugábamos hasta en la ducha antes de salir. Dice, era una cosa como una obsesión, casi me gustaba más el rondo NBA que el calentamiento que jugar. O sea, claro, es que salíamos antes del tiempo, antes de. Después hubo algún entrenador que no me gustaba, pero salíamos antes de empezar. O sea, antes de empezar el entreno, nosotros calentábamos con el rondo y salíamos antes de que nos mandasen a jugarlo porque motivaba mucho y la verdad es que había muy buen ambiente y muy buen nivel, muy buen nivel. Oye, llevamos un rato y no he hablado de Henkel. ¿Qué aportó a ese Tenerife? ¿Tiene alguna anécdota así o alguna historia curiosa con él? ¿Algo que hubiese aportado en especial? Juve era un técnico que era muy cercano a los jugadores, muy cercano a los jugadores, muy de compartir las cosas con los jugadores, sobre todo con la gente más veterana. Después era un entrenador que nosotros andábamos muy bien, los entrenamientos eran divertidos y andábamos muy bien y tampoco hacíamos físicamente, yo me acuerdo de la pretemporada en Barlovento, que ahora lo he recordado porque he ido a La Palma, algún acto de los Campus Suma, y íbamos en Barlovento y nosotros al principio no podíamos pasar al preparo físico o el Baldín, que iba el primero. O sea que no era, podía ir bien porque eran más mayores. Pero después en el campo volábamos, teníamos una muy buena chispa, el entrenamiento le gustaban entrenamientos con finalización, con remates, quería ver goles y después estaba muy cerca. Yo me acuerdo de tener reuniones con él, con Joka, con gente, digamos, de peso en el vestuario, de decir, mira, esto que te parece, tal, y él era un entrenador bastante de consenso y que se fiaba mucho por cómo había sido entrenador de determinado tipo de jugadores y de veteranos. Y nada, les gustaba con Evalinen también, con él, bueno, entonces yo creo que nos aportó sobre todo la confianza en el grupo, la confianza de que éramos un grupo fuerte y de que podíamos conseguir lo que nos propusiésemos. Sí, ahí se tocó techo y al año siguiente se intentó crear un equipo para incluso ganar la liga, decía Javier Pérez, y bueno, no salieron las cosas bien. Y hablando con Sue hace también unos años, me decía que esa etapa en el Tenerife para él a nivel vital fue bastante positiva, bastante poderosa, porque él siempre recuerda el vestuario, sobre todo de la segunda temporada. No me contó conversaciones de vestuario, pero sí que se dijeron cosas muy importantes a la cara y como el valor de la palabra, de decir lo que sientes para intentar construir, para que las cosas salgan bien. No sé cómo fue ese final de una década prodigiosa. A ver, recuerdas a Juan Carlos, con Juan Carlos igual, Juan Carlos era compañero mío de habitación en los viajes y en las concentraciones en casa y sigo teniendo una muy buena relación. Ahora no pude ir porque habíamos quedado para ir con Chema Sanz, que estaba probado con Lillo y con Joka, a verlo a Barcelona, pero estuvo antes, le dimos un homenaje allí en el Celta y porque yo lo contraté de entrenador para el Celta cuando estaba en edición deportiva y él estuvo con nosotros.
y bueno, estar al lado de Juan Carlos, como decía antes, con Valdano, es una alegría y todo lo que te aporta como persona es extraordinario. El último fue horroroso. El descenso de descender, no sé si tendríamos pues 8 que habían sido internacionales. Es cierto que después con el tiempo sacas la visión positiva de lo que pudiste aprender de ese momento tan crítico, de ese momento tan triste, pero en ese momento para mí era algo totalmente inesperado y de mucho sufrimiento, porque es eso, no solo sufres tú, sufre toda la afición, sufre la gente que está cerca de ti y nosotros no teníamos equipo para caer, pero a veces caen equipos que no entran en las quinielas y a nosotros nos tocó ese año con muy buenos jugadores. Cuando llegamos a esta altura del capítulo, del episodio con algún invitado, le suelo preguntar que cómo está y a qué se dedica. En este caso no hace falta porque sabemos perfectamente dónde está y a qué se dedica Felipe Miñambre, pero me puse también el otro día la presentación como consejero hace 4 meses y había un paralelismo, cual era Javier Pérez y Raico García, eran 2 personas que comparten el sueño de hacer cosas grandes en el Tenerife. Nos invita a soñar. Hay gente yo soy un poco más, pero hay gente que es necesaria, que en todos los colectivos, en este caso, en el Consejo, hay gente que piensa a lo grande. Javier pensaba muy a lo grande, el Raico también, todo lleva un proceso, pero claro, si a Javier le dicen el año que asciende, el primer año, o sea, el año con Rommel, con Guina, con toda la gente que ascendió, que lo iba a hacer y que después iba a conseguir, seguro que no estaba, pero él a medida que iba, y aparte lo imaginaba, lo soñaba, lo quería, lo transmitía, lo principal era que lo transmitía, y sí, se necesita gente un poco visionaria para llegar a los objetivos, porque yo a lo mejor que soy más de ir día a día, de ir tranquilo, de nada, a lo mejor yo no me atrevo a expresar esos deseos o esos sueños, y necesitamos gente que lo haga y que ponga todo de su parte para hacerlo. No solo hay que decirlo, sino hay que trabajar en esa línea para hacerlo. Entonces, bueno, ojalá pueda ser, y como ya te digo, yo no soy tan atrevido como lo era Javier, o en este caso como lo es Raico. Ahora voy a poner todo lo que yo pueda para que sea, pero sé que el siguiente paso es Pontevedra. No sé si le gustan mucho las redes sociales, por lo que he escuchado creo que no. O sea, me gusta estar informado. Sí, pero no la... Pero no las miro, aparte de fútbol miro menos. Si me salta, a veces me saltan sin querer alguna cosa que tiene relación, bueno, pues los algoritmos y esto, todo lo que está, pero no las leo porque lo que me hace mal no lo leo. Bueno, en este caso, nosotros, o yo en este caso tengo una página también en Instagram, una red social, y anunciaba... A veces me saltan algunas cosas tuyas de entrevistas de estas que has hecho. Sí. Pues le preguntaba... Es una con Luis Miloro, ¿no? Sí, es una reciente con Luismi, sí. Claro, Luis Milo tuve de segundo en el Levante, que estaba con Javi Calleja. Sí. Y nada, bueno, a la gente le pregunto que me mande alguna pregunta para transmitirla, ¿no? Y en este caso, José, en la pregunta elegida, dice: si pudiese volver a jugar un partido en su carrera como futbolista, ¿cuál sería? Me hubiese gustado jugar contra Messi. Contra Messi. No, tuve la suerte de enfrentarme como director deportivo, como aficionado. Lo he visto en casi todos los equipos. Lo vi en el Barça, lo sufrí en el Barça. Después lo he visto en PSG, lo he visto en Miami, y no lo he visto con la selección argentina. Pero me hubiese gustado, nos enfrentamos a Maradona aquí también en un partido histórico en el Heliodoro, en 3-0 al Sevilla de Bilbao de Maradona, y después ha habido muchos otros, ¿no? Pero por ejemplo Laudrup para mí sí era un referente, y me hizo ilusión el día el año que él se retira, que vino y me pidió la número 10. Yo creo que iba pidiendo las camisetas de número 10 a todos los de la liga, y
y ese día me la pidió a mí, la era un jugador para mí. Pero el haberme enfrentado a Messi en el Heliodoro, sé que otros lo disfrutaron, como yo sé que él pone a veces una foto de él, que lo está medio marcando Messi a él. Y bueno, me hubiese gustado sentirlo lo que dice la gente que se sentía en el terreno de juego contra Messi. Yo solo lo sentí, quizá eso que ellos cuentan con Romario, aquí en el Heliodoro, en un partido de 45 minutos, un triangular contra Boca, el Barcelona, que veníamos de ganarles en el Gamper, y en 45 minutos nos metieron 4-0 y nos pasaron por encima y Romario ese día estaba enfadado pero el nivel de Messi me hubiese gustado haberlo sentido en el terreno de juego aquí en el. Romario por encima de Ronaldo Nazario. No, Ronaldo también jugamos contra él. Sí, sí, Ronaldo no, Que Ronaldo Ronaldo él. parece que cambió más, o sea, que supuso como un cambio de ya de... Sí, pero nosotros con César, que lo marcaba Sí, bastante bien, no nos hizo no hizo tanto daño. daño como ese día, aunque era un amistoso, pero sentir la superioridad de él ese día fue grande con Ronaldo, con el que, bueno, ha coincidido ahora, porque cuando estaba de presidente y he coincidido varias veces, pero César se aplicaba bien con él y no nos hizo sufrir, pero sí, Ronaldo es para mí uno de los más grandes también, e incluso con las lesiones, las cosas que hizo y que hacía eran impresionantes. Venga, un reto ya para ir terminando. Después de tantos años como futbolista en la isla y formando parte de la década gloriosa del club, ¿cuál sería el 11 ideal de jugadores con los que he compartido vestuario? Uf, no es fácil. No, Ahora son, me lo son tienes 10 que años, hablar. mucha gente, Ya tengo pero aquí algunas, pero tengo aquí algunas fotos, pero son todas las que tengo aquí. No estoy yo, porque una de las que hay es el día del ascenso en Leganés, que ahí estaba de director deportivo. Y la otra es del ascenso en Sevilla con el Betis, el año de que ascienden de segunda. A ver si me puedo acordar. Yo creo que a pesar de mi amistad con Juan Carlos, el portero quizá con el que estuvimos fue Ojeda. De lateral derecho, yo creo que Carlos Aguilera. Mata César Gómez era una muy buena defensa, muy complementaria de un central agresivo, marcador, con otro con una gran salida de balón y un zurdo y un derecho, con Antonio desplazando largo. Lateral izquierdo. Uf, lateral izquierdo tenemos a Paqui, a Verges, a Persi, a. En Europa, ¿quién estaba? creo Era. que jugaba Alexis, puede ser. Alexis Suárez, o jugaba más de central. Además, pero el primer año de Europa. Motown, igual. No, eso fue con Henkes, pero con Ah, el Valdano, ¿quién primer jugó? año de Europa. Sí, Pues no llegó a jugar, bueno, por la izquierda no lo sé, si jugaba Antonio y Aguilera de laterales en algunos partidos, no lo sé. ¿no? Lateral izquierdo por condiciones, aunque no. Cierto que Paqui y Verges fueron buenos laterales, pero por condiciones pondría a Persi. Persi era un animal, Persi Olivares. Lo que pasa que ahora de vez en cuando a veces me escribe, porque tenía un hijo en Portugal jugando. En el medio, pues, es que hay muchos. Quizá Fernando y. Es que Fernando no necesitaba jugar. Fernando jugaba él solo. Fernando, en derecha Chano. Voy a jugar con el sistema de Valdano, en izquierda Quique Estebarán. En la media punta yo. Y arriba Pizzi. Y los había buenos también. Uf, Tapier, Desdicia, Diego. Ahí es donde la gente también Macay por ahí, es que Macay era grande, hay muy grande. muchos. Pizzi Macay. Venga, pues tenemos el 11. Y ya para terminar, 10 preguntas muy rápidas que se responden en una sola palabra. Yo digo una palabra y respondemos con otra. Un compañero, Quique Medina. un estadio,
Heliodoro. Un gol. Olympiacos. Un entrenador. Solo puedo elegir un gol. ¿O dos? Tengo otro bueno, el Vicente Calderón, el primer año mío, debió ser de lo poco. El Vicente Calderón hay un golazo espectacular. Perdona, Un entrenador. Jorge Valdano. Momento favorito en el Tenerife. El gol del pasar en la primera no ser. Un consejo a los más jóvenes. Uf. El disfrutar y esforzarse. Un lugar de la isla. Disfrutar cada día y esforzarse cada día de entrenamiento. Un lugar de la isla. Tabaiba. Me baño allí todos los días bueno, todos los días no, pero muchos que puedo. Si voy ahora en esta época, para mí llegar y darme un baño y estar con los peces y bucear y eso es una alegría cada día que lo puedo hacer. Una comida. Una comida, te voy a decir la mía de toda la vida, que la como solo una vez al año, pero que es típica de allí de La Bañeza, que son las ancas de rana. Otro deporte. El baloncesto, el tenis, pero sobre todo cuando juegan y ganamos los españoles, ahora el otro día con Alcaraz, pero bueno, el básquet me gusta, pero el tenis también en general, la Fórmula 1 en general veo casi todos los deportes. Pero el que más he visto y he disfrutado en directo es el baloncesto. Y la afición del Tenerife. Es fiel y no sé cómo decir la palabra, es como familia, o sea, fiel y familiar Cercana. sí. Pues nada, hemos cubierto ya todas las preguntas. Muchas gracias por atenderme. Y Nada. obviamente son tantos años que daría para hablar horas y horas y muchos Sí, temas sí. pendientes, pero bueno, hay que cortar en algún momento. Muy bien. Nada, muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias y espero que tengas mucha audiencia.